como se podrán imaginar, yo digo, tenemos un bloque, no, tenemos 2 días para seguir hablando con el doctor Fernando Machado, porque naturalmente es el tema que a nosotros nos apasiona y que él, desde el punto de vista de doctor en medicina, conoce mucho más profundamente que nosotros. De hecho, cuando se plantea algún tema de la discusión o la entrevista, es difícil para nosotros hablar y entender o comprender o decir una parte es tuya, una parte es nuestra, vamos a ver si conjugamos este tema, ¿de acuerdo? Daniel. Bueno, no, me quedé pensando, Fernando, porque tú decías algo súper interesante antes de terminar el primer bloque, que hablabas de lo que significa el siniestro después, ¿no? Porque yo siempre le digo, cada vez que tenemos la oportunidad de dar una capacitación, le digo siempre a los muchachos lo mismo, ¿no? No piensen cómo va a ser el siniestro, ¿no? Piensen qué van a hacer después del siniestro. Y a vos te toca jugar con la más complicada, ¿no? Que tenés que encontrarte con la familia y decirle qué ha ocurrido. En realidad, yo como cirujano vivo el después inmediato. Es decir, tenemos que hablar con la familia después de la cirugía, en los primeros días en terapia intensiva, pero tal vez no vivimos ese después crónico que es propio de los fisiatras, de los fisioterapeutas, de todas las personas. De los psicólogos. De los psicólogos, exactamente. Que de todas esas personas que pasan a rodear a ese individuo que perdió la capacidad de ser un individuo autoválido o, siendo autoválido, perdió gran parte de sus capacidades previas al evento. Lo mío es más en agudo, que también a veces es complejo. Es complejo porque lo que tiene el trauma como enfermedad es que precisamente eso es una pérdida absoluta e hiperaguda de la salud, a veces de manera extrema, que puede llevar a la muerte, o de extrema gravedad para alguien que acabó de despedirse de ustedes, de la casa. Che, me voy a la casa de fulano. O sea, es un corte abrupto. Y uno dice, sí, claro, no venía incubando ninguna enfermedad. En realidad sí, la incubó durante años, cuando cruzó con luz roja toda su vida, cuando decidió no ponerse el casco, cuando subió alcoholizado y solía ir los fines de semana alcoholizado. Metafóricamente está incubando esta enfermedad, que es el trauma. Y bueno, y un día se manifiesta, y se manifiesta así, de manera abrupta, de 0 a 100, de todo o nada, porque no tiene términos medios, no tiene avisos. Y lo peor son las personas que se ven afectadas por aquellos que no cumplieron con sus conductas, que no tienen nada que ver, que para ellos sí, esa palabra mal llamada accidente, porque no son accidentes, son siniestros, son producidos, claro, son productos de nuestras malas decisiones, de cosas que hicimos mal en general o que nos equivocamos, pero sí le resulta accidental al que, como esta señora va caminando por la calle con su cochecito, su niño, que no tiene nada que ver con esto y que se lleva de premio una situación de esta magnitud. Es una cosa espantosa para la familia, espantosa para todos. Entonces, realmente... Perdóname, yo digo, incomprensible es lo que le pasa, y incomprensible es las declaraciones posteriores, cuando lo único que vos necesitas es un respaldo emocional porque el otro no tiene arreglo, no tiene vuelta, y que venga alguien a decir, son cosas que pasan, estamos todos locos. Realmente son preocupantes, porque uno no pretende que los cargos de responsabilidad, los cargos de dirigencia política deban tener el conocimiento técnico de todas las cosas, eso es lógico, pero sí uno pretende que no se tenga la necedad de desoír lo que son las cuestiones que técnicamente se recomiendan en el mundo entero, porque no estamos inventando nada. No estamos inventando nada. Entonces, eso sí aspiramos de nuestros dirigentes, de nuestros conductores, que sepan escuchar y que sepan cambiar. Bueno, nos hemos equivocado, y que sepan cambiar sus políticas y decir, bueno, si ese no es el camino será otro. Y no es Cerro Largo el único caso, porque hay otros departamentos que también tienen. De hecho, por algo tenemos departamentos que están por debajo de esa media de tasa de mortalidad, que es de 15 por 100.000 para todo el país, pero hay otros que la tiran para arriba, esa tasa de mortalidad, y están arriba de 20 por 100.000. Y estar arriba de 20 por 100.000, y bueno, sí, estaríamos igual que muchos países del África subsahariana, que tienen otras dificultades también de recursos económicos, de organización, y algunos que compartimos nosotros, en lo que tiene que ver con la falta de cumplimiento de las leyes existentes y la falta de legislación de leyes que contribuirían, como es, por ejemplo, la ley que nosotros el anteproyecto de ley que presentamos el Sindicato Médico de Uruguay, la UNACEF y el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas hace ya más de un año, con el objetivo de dar los primeros pasos hacia la creación de un sistema organizado de asistencia al trauma.
¿Y qué es? Y a las emergencias y al trauma en particular. ¿Y qué es ese sistema que nosotros pretenderíamos tener y organizar? Es ordenar diversos componentes que el Uruguay ya tiene, pero que los tiene desordenados. Porque Uruguay tiene ambulancias para la asistencia prehospitalaria, más de 40 empresas, es una barbaridad de ambulancias si lo vemos por cantidad de habitantes, y sin embargo hay uruguayos que hoy mueren por retrasos asistenciales seguramente en las rutas nacionales porque hay una mortalidad en escena que supera el 70%. Es increíble esa cifra, está muy por encima de lo que uno pretendería para los estándares internacionales en un país que no tiene nieve, que no tiene montañas, que no estamos diciendo tenemos que hacer rescatismo de alturas. Sí. ¿Tenemos un sistema hospitalario? Sí, claro que lo tenemos. Tenemos un sistema nacional integrado de salud, pero para la asistencia al trauma no tenemos una regionalización y las víctimas de trauma a veces sufren 2 y hasta 3 traslados buscando el sitio definitivo donde van a ser asistidos. Y eso mata gente, está demostrado. Aumenta el retraso terapéutico definitivo, el retraso en llegar al lugar adecuado, mata gente. Hay una premisa del trauma que es el paciente adecuado, en el tiempo adecuado, al lugar adecuado. Y nosotros no siempre cumplimos con esa premisa por carecer de un sistema organizado de asistencia al trauma. Y después está todo el otro gran capítulo de la rehabilitación, del cual nos queda muchísimo por recorrer a nivel país. Todos esos son los componentes, y dejé para el final el último, que es el que va a la cabeza, el que va antes, el pre-evento, es decir, las políticas continuadas y sostenidas de prevención para que los eventos no se produzcan. O sea que queda mucho trabajo por andar y bueno, si este anteproyecto de ley no ingresa al Parlamento, no estaremos comenzando nunca en la creación de ese sistema y una vez creado el sistema tendremos a su vez todo un tiempo por andar, que es lo que se conoce como la maduración de un sistema, que suele llevar alrededor de una década, es decir que es de esperar que lamentablemente esta tasa de 500 muertos por año difícilmente la cambiemos de la noche a la mañana, si no ponemos en práctica hoy medidas que, bueno, comenzarán a impactar a partir del año que viene y el siguiente y el siguiente. Naturalmente que esto requiere una política de Estado, que eso ya está, esto no resiste más. Y aparte, el problema más grande que a veces, lo hablaba el otro día con Fernando Machado, el director de UNACEP, presidente de UNACEP, es que... Fernando Longo, perdón, ya estoy. Digo, no, es difícil que vos pienses que el año que viene tenés 100 muertos menos y que piensas, venimos bajando no, tuviste este año con 100 menos, no sabes qué va a pasar después. Entonces quiero decir, porque no le hemos encontrado el camino, la fórmula, no encontramos el respeto, la aceptación, ¿cómo te puedo decir? El aceitado, el funcionamiento de todos los involucrados para tratar de que este tema vaya mejorando. Entonces, insisto, si este tema, y apostando a futuro, no arranca con ANEP, y yendo a las escuelas, que nos ha pasado a nosotros, yendo a algún lugar, encontrarnos con chicos que son de 3.er o 4.er año de escuela, y se ven las preguntas que te hacen y cómo participan ellos con atención de lo que está pasando, te darías cuenta que hay que apostar a los chicos sin ninguna duda. Que después tenemos, y bueno, está lo de la tercera edad y hay mucho más para tratar de concientizar, pero para eso habrá recetas que sean de conocimiento primero, de fiscalización después, y cuando digo fiscalización, no digo de multas en metálico, fiscalización, por un tema de agarrar y decir, este tema, te vamos a parar y te vamos a explicar lo que sigue y vas a tener X tiempo hasta que pasemos a la fiscalización para que sea que te cueste y que te cuente sangre, sudor y lágrimas. Pero una etapa antes que requiera, digamos, que no sea que encuentres que los distintos partidos políticos se pongan en contra pensando que pueden perder votos por una determinación u otra, sino agarrar y decir, un llamado a la concientización nacional para decir, esto te puede pasar a vos, a tu familia, a la mía, a la de cualquiera, con cosas que son tan fáciles como la de usar un cinturón de seguridad, como respetar un carril como corresponde, de no adelantar en lugares que están claramente señalizados. El otro día vino alguien del exterior, ahí llegó a la conclusión de que en Uruguay las marcas para decir no adelantar en señales verticales hay que ponerlas de un lado y de otro para que los que adelantan mal también la vean de este lado. Digo, cosas que nos parecen hasta ridículas por una sociedad que siempre pensamos nosotros que era muy culta, pero que evidentemente nos estamos encontrando con muchas carencias, ¿no? Jorge, todavía estoy pensando en todo lo que nos contaba Fernando y me cuesta, lo que más me cuesta, Fernando, es entender el por qué todavía no.
Eso es lo que más me cuesta entender, porque estás dando una propuesta, la verdad, tan seria, tan interesante y tan importante para ese cambio que todos necesitamos, que me cuesta entender por qué todavía no se ha tomado la decisión de comenzar con algo que salva vidas, ¿no? Porque cuando decimos se murieron 500, no, se murieron 500 más de los que se murieron el año pasado y el otro y el anterior. Seguimos sumando vidas mientras esperamos una reacción. Se nos acabó el tiempo y me gustaría, como te pido siempre, una pequeña reflexión sobre lo que es Mayo Amarillo para ti, lo que significa para los uruguayos, porque a veces creo que la gente como que no entiende muy bien qué es Mayo Amarillo, ¿no? Que la importancia que tiene, cómo nació todo esto y de qué forma cada uno de nosotros, que somos los únicos que podemos cambiar la realidad de este país, ¿qué tenemos que aportar? Bien. Mayo Amarillo es un movimiento que surgió en Brasil hace unos 6 años atrás y este es el 4º año que se desarrolla en Uruguay. Es un movimiento internacional hoy en día, muchos países se han sumado a él, que tiene por objetivo poner en la agenda ciudadana, en la agenda de la sociedad, el problema tránsito y nuestro rol como responsables de lo que nos pasa. No culpar a aquello y al otro y me saco yo la responsabilidad, sino que todos somos responsables como peatones, como ciclistas, como motociclistas, como conductores de autos, de camiones, de ómnibus, es decir, todos aquellos que integramos ese sistema complejo que es el tránsito, tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad en él. Y ese es el objetivo de Mayo Amarillo. Se eligió mayo porque precisamente en mayo del 2011 fue cuando se firmó con la ONU el convenio en el cual nos comprometíamos muchos países, entre ellos Uruguay, a descender un 50% la mortalidad por siniestros de tránsito para el año 2020, que parecía lejos, del 2011 al 2020. Bueno, 2020 es mañana y realmente se nos está haciendo muy difícil poder alcanzar esa meta. Y amarillo porque es me broman porque yo soy hincha de Peñarol, pero no lo inventé yo el color. Es amarillo porque es el color de la advertencia. En el tránsito. Antes que la roja, la luz amarilla. La luz amarilla. Pero claro, mayo es un mes y esto es un problema del movimiento, es durante este mes, pero esto hay que extrapolarlo a todo el año, porque la siniestralidad vial es todo el año. Tenemos meses pico en diciembre y en enero, tenemos mortalidades pico los fines de semana, tenemos alcoholemias pico los fines de semana, hasta de 40% de gente con alcoholemias, dije mal, ¿no? Con espirometrías positivas. Entonces tenemos realmente mucho por andar, también como sociedad, en un sentido autocrítico de, bueno, cuántas cosas cada uno de nosotros hacemos mal en la cotidianidad y que podríamos hacerlas bien para prevenir esto que realmente es un flagelo desde muchos puntos de vista y que creo que no lo hemos podido transmitir a veces a los tomadores de decisión. La pregunta que venía, ¿por qué no avanzamos? Y bueno, tal vez no hemos tenido la capacidad de transmitir a todas las fuerzas políticas, porque esto no es para un partido o para otro, es un problema todos. Que tenemos los uruguayos. Los uruguayos, claramente. Es un problema que tenemos los uruguayos, es un problema del mundo, pero bueno, nosotros nos toca en particular resolver los problemas de nuestro país, y acá tendríamos que tirar todos del mismo carro. Sin duda ninguna. Porque creo que es la única forma de que podamos encontrar una solución. Somos apenas poco más de 3 millones de habitantes, un país chico, sin montañas, sin nieve, sin desiertos. Tenemos todas las condiciones para que realmente pudiéramos, si nos proponemos, tener mejores resultados bajando la mortalidad por siniestralidad vial. Fernando, yo digo, además de agradecerte la visita, que como siempre te pido que sea otra vez más, porque la forma que transmitís lo que a veces con Jorge nos cuesta desde ese lado, desde el punto de vista de la medicina, de las situaciones tan límites como es los traumas, quedo muy agradecido realmente por tu visita y la forma que has podido transmitirle a la gente que seguramente nos está escuchando y está encantada con lo que tú nos has contado. El agradecido soy yo por la oportunidad que me dan. Y yo, Fernando, lo único que le quiero agregar es gracias además por lo que haces a diario. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.